Saludos cordiales, ingeniero Freddy Lema, docente de la materia de química. Nosotros somos el grupo número 10, el cual está conformado por Brian López, Emily Quispe y mi persona, Ariel Silva. En esta ocasión nosotros nos hemos reunido para presentar la exposición acerca de nuestro artículo, estudio, producción y aplicaciones del hidrógeno, esta vez destacando lo más importante y además analizando las revistas a las cuales lo hemos adecuado. A continuación, mi compañera. Ya, la revista CEA es una publicación científica de acceso abierto. Su objetivo es difundir el conocimiento científico en el ámbito internacional por medio de la publicación electrónica de artículos originales e inéditos. Esta se especializa en temáticas de gestión organizacional, teorías de comportamiento aplicadas a las ciencias administrativas, finanzas y gestión de la tecnología. También considera artículos en las áreas de economía, mercadeo, entre otras. La revista Politécnica ISSN 1900 a 2351 tiene como objetivo contribuir al conocimiento científico y tecnológico mediante la publicación de estudios científicos relacionados con las áreas científicas básicas, como son la física, química, biología y matemática, ingenierías como son la química y agroindustria, civil y ambiental, electrónica y eléctrica, geología y petróleos, mecánica y sistemas. La revista Politécnica está dirigida a profesionales e investigadores que trabajan en estos campos del conocimiento. Muy bien. Luego de haber escuchado la explicación de nuestra compañera, vamos a dar un punto de vista comparativo de estas dos revistas, en lo cual se basa en su normativa, en la cual se lleva cada una de ellas. Ahora, en el título, en la revista Politécnica nos dice que el título debe ser conciso, fácil de entender, corresponder estrictamente a lo que presenta el artículo, teniendo en cuenta que el máximo de palabras son 15. También se debe representar con la letra Arial, con un tamaño de 16, todo esto en negrita y centrado. Además de eso, debe haber un segundo título, en el cual debe estar transcrito al inglés, en lo cual la letra sería la misma, Arial, con un tamaño de 10, pero esta no va a ser en negrita. Al hablar de la revista CEA, el título debe representarse claramente, con precisión y de forma concisa. Debe constar con la letra Calibri Light de 24 puntos, centrado y en negrita. Seguida de él, un título del artículo que debe ir en inglés, como lo vimos en la anterior revista que también lo lleva, que debe tener la letra Calibri en un tamaño de 14, debe estar centrado y en cursiva. Ahora, en la siguiente parte vamos a hablar de los autores. En los autores, por parte de la revista Politécnica, se debe incluir el nombre completo de cada autor, su título universitario, si tiene el más alto, si tiene algún cargo o pertenece a alguna compañía o alguna universidad. También debe tener el correo electrónico del autor que use de correspondencia. Y ahora, si los autores pertenecen a la misma institución, se los puede utilizar solo la información institucional que abarque a todos los autores, la cual fue utilizada en nuestra revista que realizamos. Ahora, en lo que viene siendo la normativa, se debe constar con la letra Arial, con un tamaño de 10. En la revista CEA se debe incluir un título, el título académico, tiene que también incluir la afiliación institucional sin abreviatura, si tiene algún cargo o grupo de investigación o facultad, tiene que incluir la ciudad, el país y el correo electrónico institucional. Representado todo esto con la letra Calibri en un tamaño de 10. Ahora, posterior a esto sigue el resumen. El resumen debe contener en lo que viene siendo en la revista Politécnica
un rango de 150 palabras y debe reflejar firmemente el contenido del artículo. Pues esto se debe representar con la letra Arial con un tamaño de 10 puntos. También el abstract seguiría la misma normativa, pero su diferencia sería que debe estar traducida al inglés. El resumen en lo que viene siendo la revista CEA debe ser un párrafo entre 200 y 300 palabras y contener exactamente lo que representa en un lenguaje simple, directo y con redacción en tiempo pasado. Pues se representa con la letra Calibri con un tamaño de 11, debe estar justificado y también interlineado con un interlineado de 1.0. En el abstract debe tener la traducción al inglés correcta y precisa, siguiendo los parámetros de lo anterior visto, que es con la letra Calibri, con un tamaño de 11, justificado e interlineado de 1.0. Introducción. Para la revista Politécnica, este debe incluir los fundamentos y el propósito del estudio, utilizando citas bibliográficas. Esta se presentará con letra Arial de 10 puntos, con interlineado simple, justificados completos y sin espacio entre párrafos. Mientras para la revista CEA, la introducción debe ser específica, ni muy general ni muy imprecisa, escrita en tiempo presente. Esta se presentará con letra Calibri, tamaño 11, justificado y con un interlineado de 1.0. Fundamentación teórica y metodológica. Para la revista Politécnica, esta se presentará con una pertinente fundamentación teórica y se expondrá con claridad de la estrategia metodológica instrumentada. Esta se presentará con letra Arial de 10 puntos, con interlineado simple, justificados completos y sin espacio entre sus párrafos. Para la revista CEA, en esta sección se describen las teorías, modelos conceptuales, variables, entre otros componentes que contextualizan la temática investigativa. Esta se presentará con letra Calibri, tamaño de 11 puntos, con un justificado y con un interlineado de 1.0. Análisis y resultados. Para la revista Politécnica, esta debe procurar resaltar las observaciones más importantes, describiéndose sin hacer juicios de valor. Las observaciones efectuadas con el material y métodos empleados. Se presentará con la letra Arial de 10 puntos, con interlineado simple, justificados completos y sin espacio entre sus párrafos, al igual que las anteriores partes. Para la revista CEA, esta sección debe ser replicable y detallada, por lo que debe plantear paso a paso el método y la estrategia de análisis, los cuales deben permitir que la investigación pueda reproducirse sobre la base de esta información. Se presentará con Calibri, tamaño 11 puntos, justificado y con un interlineado de 1.0. Para la discusión y conclusiones para la revista Politécnica, resumirá los hallazgos relacionando las propias observaciones con otros estudios e intereses, señalando aportaciones y limitaciones sin retirar datos, ya que comentamos en otros aportes. Se debe mencionar las inferencias de los hallazgos y sus limitaciones, incluyendo las deducciones para una investigación futura, así como enlazar las conclusiones con los objetivos de estudio, evitando afirmaciones gratuitas y conclusiones no apoyadas completamente con los datos del trabajo. Se presentará con letra Arial de 10 puntos con interlineado simple, justificados completos y sin espacio entre párrafos. Para la revista CEA, los resultados componen el apartado más importante del artículo. Debe redactarse en pretérito. En pretérito reporta de forma clara y descriptiva los resultados del estudio. Se presentará con la letra Calibri 11, justificado interlineado 1. El estilo de la discusión debe ser argumentativo y hacer uso juicioso de la polémica y el debate por parte del autor con el fin de convencer al lector de los resultados que tienen validez interna y externa. Y de igual forma se presentará con Calibri 11 justificado con interlineado de 1.
En la bibliografía y referencial. Para la revista Politécnica debe incluir todas y únicamente las publicaciones referidas en el texto. Su número ha de ser suficiente y necesario, y se presentará alfabéticamente por el apellido primero del autor, agregando el segundo solo en caso de que el primero sea de uso muy común. Las citas bibliográficas deberán extraerse de los documentos originales. Para la revista CEA, el texto de las referencias deben ser en Calibri Light 11 justificado y con un interlineado sencillo y sangría francesa a 0.8 centímetros. Muy bien. Con lo anterior visto, las recomendaciones que nos daba cada una de las revistas, pues pasamos a hablar sobre el contenido de nuestro artículo, que se basaba en el estudio de la producción y las aplicaciones del hidrógeno. Muy bien. En la introducción podemos hablar que el hidrógeno es un transportador excelente de energía, ya que puede producirse a partir de diferentes y abundantes precursores, tales como el gas natural, el carbono, el agua y energías renovables. La utilización del hidrógeno en las celdas combustibles, particularmente en el sector de transporte, permitirá que el futuro diversifica al suministro energético, aprovechando los recursos domésticos y reduciendo la dependencia de la importancia del petróleo. Pues el hidrógeno también se considera como la energía más atractiva para el futuro próximo debido a su combustión, pues no resulta contaminante, pues cuando se combina el oxígeno del aire, libera la energía química almacenada en el enlace HH, generando solamente vapor de agua como producto de combustión, pues este se usa en un gran número de aplicaciones industriales dentro de la industria. Marco teórico. Estudio del hidrógeno. Tiempo después del Big Bang, los protones y electrones se unieron y crearon átomos de hidrógeno y helio. El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, pero no se encuentra puro en nuestro planeta. Aproximadamente el 90% de átomos que existen en el universo son el hidrógeno. Y de igual manera en masa se estima que aproximadamente es el 75%. En el año 1500, el hidrógeno diatómico gaseoso H2O, Robert Boyle en 1671 redescubrió la reacción que se producía entre limaduras de hierro y ácidos diluidos, lo que resultó ser gas de hidrógeno. Henry Cavendish en 1766 fue el primero en distinguir el hidrógeno gaseoso. De igual forma tenemos que en 1783 Anthony Lavoisier otorgó al componente el nombre de hidrógeno. El deuterio ha sido descubierto en el último mes del año de 1931 por Harold Urey. El llenado del primer globo con gas de hidrógeno ha sido documentado por Jacques Charles en 1783 con el hallazgo de las reservas de otro tipo de gas ligero en los Estados Unidos. Este plan debió ser modificado debido a que el otro componente prometió más estabilidad. Ahora bien, la producción del hidrógeno. A partir de cualquier proceso, la producción del hidrógeno implica una transformación de energía, y desgraciadamente las transformaciones de esta energía siempre tienen asociadas pérdidas de energía. Ahora, al hablar de métodos de producción del hidrógeno, uno de los beneficios del hidrógeno es que puede ser producido por un gran rango de fuentes potenciales, incluyendo el agua, los combustibles fósiles y la materia orgánica. Como pueden apreciar en el gráfico, nos representa los tipos de métodos de producción del hidrógeno, tomando en cuenta los renovables, los no renovables y la energía nuclear. Ahora bien,
Existen varios métodos de producción del hidrógeno que todavía están en investigación y desarrollo, pero entre estos están la fotoelectrolisis, la descomposición térmica del agua, la producción fotobiológica y el plasmátron. De este modo, que una posible clasificación de la producción del hidrógeno podría ser la siguiente. Como vemos en el gráfico, el hidrógeno se divide en dos, en el sucio y el hidrógeno limpio. En el hidrógeno sucio entre el carbono, el petróleo, el gas natural. Y también podemos ver que hay un intermedio entre el que no es ni sucio ni limpio y entra el nuclear, los residuos y la biomasa. En el limpio podemos decir que entra la geotérmica, la hidráulica, la solar, la eólica y la mareomotriz. Ahora bien, la electrolisis. Pues este método es conocido como la hidrólisis del agua, es decir, la separación de los átomos que constituyen sus moléculas por medio de la electricidad. Y es el método mejor conocido para la producción del hidrógeno. Las reacciones fundamentales que como consecuencia hacen la electrólisis posibles son semireacciones de los iones del agua como las siguientes. Ahí podemos apreciarlo. Pues los combustibles fósiles también capturaron el dióxido de carbono de la atmósfera, pero eso sucedió hace millones de años y no dentro del ciclo de vida visible por el hombre. Pues hoy en la actualidad los métodos de captura del dióxido de carbono se están desarrollando en cuyo caso la producción del hidrógeno a partir de los combustibles fósiles pues estarían libres de este dióxido de carbono. Otro método sería el reformado de vapor de gas natural. Pues el hidrógeno también puede ser extraído de los hidrocarburos a partir del reformado, o el reformado de vapor, o el reformado catalítico. Pues, pues esto sucede como el gas natural bajo una atmósfera de vapor. Es la tecnología dominante para la producción del hidrógeno. De hecho, el 95% del hidrógeno producido en Estados Unidos es a partir de este proceso de hidrógeno. Pues se necesita una purificación antes de ser utilizado en procesos posteriores. Y podemos observar en el gráfico dos ecuaciones químicas y también un gráfico de reformado de vapor, siendo este el catalizador. También tenemos la gasificación del carbono. Pues el proceso de gasificación del carbono comienza convirtiendo el carbono en un estado gaseoso, calentándolo en un reactor de alta temperatura. El carbono gaseoso se trata posteriormente con un vapor y oxígeno y ese mismo resultado es la formación del hidrógeno gaseoso, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, como vemos en esta ecuación química. Y a continuación también nos muestra un diagrama típico de producción de hidrógeno basado en la gasificación del carbono. Aplicaciones del hidrógeno. La diversidad de aplicaciones del hidrógeno es bastante extensa. Sin embargo, vale la pena aclarar los primordiales mercados que solicitan o podrían requerir un suministro constante de hidrógeno y sus principales características. El hidrógeno como vector energético. La electricidad es el principal vector energético, debido a que consiente el transporte de energía desde las centrales de generación hasta los consumidores finales. Sin embargo, muestra el problema de almacenamiento de energía eléctrica. El hidrógeno es un combustible que puede ser manipulado en diferentes procesos. Es un medio para utilizar la infinita energía solar, actúa como una fuente energética que no origina gases de efecto invernadero en su respectivo uso. El hidrógeno en la industria química. Existen varios procesos químicos que solicitan hidrógeno como un insumo. Esta industria es la encargada de los orígenes de la investigación en métodos para producir y almacenar hidrógeno. Consecutivamente, su potencial energético fue tomando relevancia.
A continuación se presentan los resultados y la discusión obtenidos. Al realizar la presente investigación acerca del hidrógeno, aprendimos los diferentes métodos que existen para producir este mismo, y como estos no son más peligrosos que los métodos utilizados para producir gasolina o cualquier derivado del petróleo. Y de la misma manera se toman las medidas de seguridad respectivas para la producción de estos. También observamos las diferentes aplicaciones que se pueden obtener del hidrógeno, cómo cooperan a concientizar sobre el uso de energía limpia, ya que no produce gases de efecto invernadero y por tanto no afecta a los factores ambientales, que son el agua, el suelo, las atmósferas, etcétera. Conclusiones. Las conclusiones son, las propiedades que tiene el hidrógeno lo proporcionan como un gran vector energético, el cual tiene una gran diversidad de utilidades como combustible, suficiente para ofrecer energía en todos los aspectos dentro de las sociedades, de las industrias gigantes hasta nuestros hogares. También tenemos que la implementación de sistemas de generación de hidrógeno a partir de energías renovables son completamente factibles. Con el objetivo de conservar el medio ambiente sostenible, debemos ser visionarios y planearnos fines a extenso plazo, tomando en cuenta el hidrógeno como un combustible estratégico para la generación de energía de manera limpia y sostenible. Aquí podemos observar algunas referencias bibliográficas que utilizamos para nuestra investigación. Ya a continuación vamos a describir un poco sobre el formato de nuestras revistas. Primero, la revista Politécnica. Para el título tenemos tamaño 16, tipo de letra Arial, centrado en negrita. También tenemos que abajo del mismo ponemos el apellido y el nombre de los autores, institución, departamento, facultad del autor principal, igual que la ciudad y el país. Para el resumen tenemos que máximo 250 palabras en 2 idiomas. De igual forma, el tipo de letra Arial, tamaño 10, interlineado 1. Para las palabras claves deben incluir una lista de 3 a 6 palabras. Para la revista CA tenemos que el título principal debe estar con letra Calibri Light de 24 puntos, centrado y en negrita. Para el título en inglés, este debe ser Calibri Light de tamaño de 14 puntos, centrado y en cursiva. Para la presentación de cada autor, este debe contener el último título académico, filiación institucional sin abreviaciones, ciudad, país y correo electrónico institucional. El resumen debe presentarse en Calibri con 11 puntos, justificado y con un interlineado de 1.0. Las palabras claves deben tener una letra Calibri con tamaño 11, justificado y también con un interlineado de 1.0. Igual para la revista Politécnica aplicamos el mismo formato, pero aplicamos en otro idioma, en este caso sería el inglés. Para la revista CEA, el abstract debe ser una traducción correcta y precisa al idioma inglés del resumen con el mismo formato. Los keywords, que son las palabras clave, deben ser de 3 a 6 palabras con una letra Calibri 11 justificado y con un delineado de 1.0. Muy bien. Ahora, al hablar de la introducción en la revista Politécnica, vemos que debe contener el formato con una letra Arial del tamaño 10. Esta debe estar justificada y con una interlineación de 1.0. Ahora, nos dice también una recomendación que dice que debe utilizar cursiva o negrita para dar énfasis a un texto no subrayado. Esto también debe estar estructurado en 2 columnas. Ahora, en la revista CEA, en la introducción, debe ser muy específica ni muy clara. Debe ser muy general, escrita en un tiempo presente.
debe contener la normativa con la letra Calibri de tamaño 11, justificado y con un interlineado de 1.0. Ahora bien, a partir de aquí en adelante, en lo que viene siendo la estructura de cada una de sus revistas, va a coger cada una de su formato, como lo vimos anteriormente. En lo que viene siendo posterior a la introducción, va a continuar con el tamaño Arial, con el tamaño de letra 10 de la letra Arial, con un interlineado de 1.0 y justificado, teniendo en cuenta que en esta revista, que es la Politécnica, debes tener dos columnas. En la revista CEA, lo que viene posterior a la introducción debe contener la letra Calibri de un tamaño de 11, justificado e interlineado. Como vemos, al comparar, vemos una diferencia en columnas. Ahora, para finalizar con las referencias bibliográficas, en la revista Politécnica nos dice que la referencia debe estar en formato APA, debe estar ordenada alfabéticamente. Y en la revista CEA nos dice que debe tener la letra en negrita, calibre light de 11 de tamaño, debe estar justificado, sin numeración y debe estar en mayúscula sostenida. Bueno, esto ha sido todo por parte de nuestro grupo. Espero que esta exposición les haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.